Ok, ya se está grabando. Provecho, Tommy. Lo primero que sale en YouTube. ¿Qué tal es? Ok, vamos a empezar viendo un videíto, ¿no? Ya que hemos suspendido lo que ustedes iban a investigar, pero estamos hablando de economía y algo importante que tenemos que ver es todas las repercusiones que hay en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y bueno, en el aspecto de guerras, un país que está involucrado es importante que nosotros conozcamos, digamos, qué es lo que va a pasar en relación a la economía antes y después. En este caso estoy hablando de Ucrania, que es uno de los países más afectados, ¿no? En relación a esto. Entonces, veamos ese video hasta que ingresen sus demás compañeros, compañeras, y luego vemos la exposición que tienen que hacer. Denme un segundito. Bien, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. La economía de Ucrania, antes y después de la guerra. La historia de Ucrania no ha sido nada fácil en las últimas décadas. Incluso, después de separarse de la Unión Soviética, las cosas fueron mucho más difíciles antes de comenzar a mejorar un poco. Su dependencia con Rusia durante mucho tiempo, las crisis económicas globales y un gran retraso en todos los sentidos fueron algunos de sus principales problemas. Pero gracias a sus grandes riquezas en recursos naturales, a sus tierras muy fértiles y a una población fuerte, Ucrania encontró maneras para avanzar y rápidamente. Aunque la historia no termina nada bien debido a las pretensiones de quien gobierna Rusia. La invasión rusa cuesta miles de millones cada día a ambos bandos. Por supuesto que Ucrania es quien pierde mucho, muchísimo más. Porque no es simplemente el gasto militar, son los daños casi incalculables en infraestructuras, los miles de puestos de trabajo que dejan de producir y desaparecen, el comercio casi detenido, sectores paralizados por falta de insumos. Y hasta la pérdida de vidas humanas son demasiadas pérdidas. Según reportes oficiales, Ucrania tiene un gasto bélico diario cerca a los 67.6 millones de dólares. Mientras que la destrucción de la infraestructura y el potencial económico que se pierde con ello producen alrededor de 4.000 millones de dólares en pérdidas cada día de guerra, de acuerdo con el portal británico ukinform.net. Claro que hay días peores que otros, y con todo este desastre, la economía de Ucrania tampoco se ha paralizado completamente. El país sigue funcionando a pesar de la gran complejidad de la situación, e incluso se ha adaptado sorprendentemente. Quédate con nosotros para que conozcas el panorama completo sobre Ucrania y su economía antes y después de la guerra. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las guerras solo traen destrucción, miseria, muertes que no tienen sentido y mucha desgracia. La invasión de Rusia a Ucrania es una prueba más. Lo económico, ese dinero que se pierde o gasta todos los días, es insignificante cuando se piensa en los miles de vidas que se apagan, en las familias que son destrozadas, en los padres que pierden a sus inocentes y niños que pierden a sus padres. Es muy difícil medir el daño que Rusia le está causando a los ucranianos, pero al menos podemos hablar de los económicos. Para hacerlo, mencionaremos sobre lo que era la economía de Ucrania antes de la guerra, durante y lo que se espera cuando termine. Pero comenzaremos por cuánto le está costando la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuánto le cuesta un día de guerra a Ucrania? El primer ministro Denis Shmyhal
fue quien reveló las cifras más recientes sobre cuánto dinero se necesita para mantener los esfuerzos de defensa contra Rusia y cuánto pierde el país por los daños causados a la infraestructura. El jefe de gobierno declaró sobre el gasto diario lo siguiente: ¿cuánto cuesta un día de guerra en términos de gasto del presupuesto nacional? ¿Cuánto pagamos y cuánto necesitamos? Deberíamos decir que esta cifra es de alrededor de 2.000 millones de UAH. Esto es lo que nos cuesta en términos de lucha, pagar mesadas, etc. Recordemos que UAH es la denominación para la grivna o moneda de curso en Ucrania, de manera que 2.000 millones de UAH son equivalentes a 67.6 millones de dólares. No parece mucho, pero si lo multiplicamos por los más de 100 días de guerra que van hasta la fecha, son casi 7.000 millones de dólares. Sin embargo, y como sabemos, ese gasto para mantener las defensas del país parece insignificante al lado de las pérdidas totales que sufre Ucrania cada día por la destrucción que ocasiona Rusia a su infraestructura. El primer ministro aseguró que son aproximadamente 4.000 millones de dólares los que pierde su país. Este es un día de guerra en términos de destrucción de nuestra infraestructura, pérdida de potencial económico, pérdida del PIB futuro. Lo cual tiene mucho sentido porque la destrucción ha dejado un daño económico abrumador. Para mediados de marzo, el gobierno de Ucrania estimaba que Rusia había destruido más de $500 billones en activos productivos, militares y civiles. ¿Cómo Ucrania puede costear los gastos de la guerra? Pues principalmente con la ayuda que envían los países aliados de Europa y Estados Unidos, al otorgarle a Ucrania salvavidas económicos extremadamente necesarios, apoyo presupuestario y hasta liberaciones comerciales nunca antes vistas, además de unos cuantos miles de millones de dólares en envíos de equipos y armamento militar. Y no hay que olvidar toda la ayuda que reciben los refugiados. Claro, Ucrania quedará endeudada por un largo tiempo con los países europeos y con la potencia norteamericana que no dan ayudas de gratis, sobre todo cuando cuestan miles de millones. Adicional a lo anterior, Ucrania no se ha detenido completamente. Las zonas que permanecen intactas físicamente o no están tan afectadas continúan intentando operar al máximo de sus capacidades, lo que es difícil de imaginar cuando los rusos bombardean sin parar. Pero es necesario para poder ayudar a financiar la guerra en los siguientes meses. Y es seguro que las potencias occidentales también mandarán más ayudas económicas y de armamento. Biden ha solicitado al Congreso estadounidense que le aprueben 33.000 millones de dólares más para apoyar a Ucrania. Al respecto de la necesidad de esta enorme cantidad de dinero para los ucranianos, Biden dijo: necesitan este apoyo para hacer que su coraje y sacrificio tengan un propósito para que puedan continuar esta lucha. Su declaración fue recogida por el medio especializado Foreign Policy. ¿Cómo continúa la economía ucraniana mientras es bombardeada por Rusia? Ucrania está recibiendo una paliza desmedida. El daño que recibe por parte del ejército ruso solo aumenta con el paso de los días. Literalmente está siendo destrozada parte por parte. Reporte aduana. Durante el mes de mayo en Santa Cruz, la aduana nacional incautó 49 vehículos indocumentados, equivalentes a 6,5. Sin embargo, esto no ha paralizado totalmente la economía del país. Un sorprendente número de fábricas, compañías y negocios aún siguen operativos, algunos a máxima capacidad. Sectores como el de la tecnología de la información han logrado mantener casi el mismo ritmo, todo gracias a que la mayoría de sus trabajadores sigue cumpliendo sus deberes desde lugares distantes a las zonas donde la guerra deja huellas. Como nos ha mostrado la historia, y al igual que muchas naciones en tiempos de guerra, Ucrania ha tenido que transformarse para resistir la invasión. Su economía tuvo que evolucionar y ahora es una de guerra, en gran medida. Por nombrar algunos ejemplos, tenemos a una compañía que fabricaba calzados para mujeres con cuero italiano. Ahora, en la fábrica utilizan el cuero italiano para producir botas militares. Un grupo de empresas siderúrgicas y mineras dejaron su producción habitual para enfocarse en fabricar refugios de hormigón y armas con capacidad antitanques. Los camiones volquete de diferentes compañías constructoras pasaron a ser lanzadores antiaéreos. Una gran parte de los ucranianos que trabajan en tecnologías de la información dejó sus puestos y se unió a la legión de hackers informáticos del país para defender a Ucrania de los ataques cibernéticos o para lanzar ataques del mismo tipo contra el Kremlin. La adaptación y resistencia que han tenido los ucranianos es admirable. Es la principal razón por la que el país y su economía todavía siguen sobreviviendo. Pero así la guerra terminase hoy, lo cual es casi imposible mientras siga Putin controlando a Rusia,
El panorama al que se enfrenta Ucrania es abrumador. Ucrania se enfrenta a un abismo económico por la guerra. En abril, el Banco Mundial dijo que esperaba que la economía de Ucrania se redujera a la mitad por causas de la guerra. Eso fue hace casi 2 meses, y no se creía que la guerra duraría tanto. Algo de lo que muy pocos están conscientes es que para que Ucrania tenga oportunidad de resistir en su lucha contra la invasión rusa, necesita que su economía se mantenga viva. A pesar de que millones de ucranianos han tenido que huir y docenas de miles han tenido que ir a luchar a los frentes, la nación aún tiene una enorme responsabilidad con unos 38 millones de ucranianos que siguen dentro de sus fronteras. Aún ante el inmenso costo de la guerra, debe proveer empleos, alimentos, costear los servicios públicos y mantener toda la infraestructura posible operativa. Que la economía siga viva y el país pueda sostenerse en 2 pies es extremadamente importante para que en el frente de batalla haya motivación y la moral se mantenga alta. El gran problema es que la economía ucraniana está perdiendo fuerzas y si no encuentra algo de oxígeno pronto, todo se vendrá abajo muy rápidamente. Claro que Rusia es la culpable por su ataque bélico a gran escala. Pero quizás son más dañinos sus ataques tácticos, como el bloquear los puertos de Ucrania para que no pueda vender nada y atacar infraestructura y fábricas esenciales, incluso robando casi 500.000 de toneladas de granos. Ucrania necesita mucho dinero en estos momentos para poder sostenerse hasta que la guerra termine. El problema es que es incapaz de conseguirlo por sí sola, requiere de la ayuda externa de los países aliados. La buena noticia para Ucrania es que Occidente la necesita, en especial la Unión Europea, y por eso no la pueden dejar caer al abismo. Los recursos naturales del país, la enorme cantidad de alimentos que allí se cosechan y otros factores, como evitar más refugiados, son clave para la estabilidad de la región y el mundo. ¿Cómo era la economía planeada ucraniana durante la era soviética? Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, Ucrania se volvió una nación independiente, pero también heredó lo que se conoce como economía dirigida. Este tipo de economía funciona con base a un gobierno centralizado, el cual toma todas las decisiones con relación a la inversión, la producción y hasta los precios. La economía ucraniana y su producción estaba demasiado ligada a las obsesiones y necesidades soviéticas, industria pesada y complejos militares. En pocas palabras, sí se trataba de extracción de minerales y la construcción de armamento militar, como armas nucleares o misiles balísticos intercontinentales. La economía ucraniana era extremadamente eficiente, lo que la hacía muy deficiente a la hora de producir bienes de consumo, indispensables en una economía tradicional. Entonces, poco después de que Ucrania se independizara, su economía colapsó porque ya no contaba con el apoyo de Rusia. El PIB del país cayó en más de un 60% al poco tiempo, y la inflación se fue a las nubes, al 10.000%. Esto se tradujo en pobreza extrema y penurias a gran escala. Más del 50% de los hogares tenía ingresos inferiores a $5.5 diarios, lo que redujo la esperanza de vida en más de 5 años. La única manera de revertir las cosas rápidamente fue con la privatización de compañías estatales, y se hizo a escala masiva, como también se estaba haciendo en Rusia, desde gigantescas siderúrgicas a pequeños negocios de ventas de combustibles. Esto fue clave para que se forjara una nueva clase, los oligarcas, que se componía por miembros de las élites comunistas y por aquellos que gozaban de buenas conexiones con el gobierno. A estas personas se les dio el control de las fábricas más importantes y de los principales activos productivos del país, generalmente a un precio de regalo o en algunos casos gratis. Fue tan grande esta tendencia que, en un punto, más del 50% del Producto Interno Bruto de Ucrania era controlado por los oligarcas. Si bien los oligarcas apoyaron inicialmente a reactivar las principales compañías del país y lograron revivir la moribunda economía, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a utilizar su influencia para aniquilar la competencia. Desde entonces, la corrupción se convirtió en uno de los peores males de Ucrania y durante mucho tiempo no la dejó diversificarse económicamente. El país necesitaba producir más allá de lo básico, minerales, metales y equipos para extraerlos. Y es que hasta 2006, los metales básicos representaban más del 40% de las exportaciones, los productos minerales fueron el 10% y los químicos el 8.8%. Para estas épocas, Rusia ya era su principal socio comercial y por mucho, compraba casi el 60% de lo que exportaba el país. Reino Unido, que era el segundo socio comercial, apenas adquiría el 3.4% de las exportaciones. En las importaciones sí había un poco más de diversidad para Ucrania. De Rusia solo se compraba el 16% de todo lo que adquiría fuera.
de Estados Unidos conseguía el 23% de lo que necesitaba. La economía ucraniana le guiña el ojo a la occidental. En el 2013, el gobierno de entonces, cuyo presidente era básicamente un colaborador de Putin, canceló un acuerdo para integrar a Ucrania a la Unión Europea y dijo que el mejor camino para el país era una alianza más sólida con Rusia. La frustración se transformó en deseos de cambio, y tras 93 días de duras protestas y crueles masacres por parte del gobierno, expulsaron al hombre de Putin. La respuesta de Rusia fue invadir a Ucrania por primera vez en el 2014 y se anexó Crimea a la fuerza. Este fue el punto de inflexión en la mentalidad de los ucranianos, quienes entendieron que necesitaba un cambio radical de modelo económico para eventualmente formar parte de la Unión Europea. Y es que eran necesarios muchos cambios aparte del económico. También debían erradicar la corrupción para poder estrechar lazos políticos y comerciales con Europa. Desde ese punto, las relaciones comerciales con Rusia se fueron a pique mientras Ucrania las fortalecía con otros países, principalmente con los europeos. Ucrania rápidamente reactivó las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea y lo firmó. Se redujeron o casi eliminaron los aranceles que tenían la mayoría de los bienes, y la Unión Europea se convirtió en el socio comercial más importante del país. La invasión de Crimea desencadenó una crisis económica en el país. Casi toda la inversión extranjera salió huyendo y la moneda nacional se desplomó. Entonces, el Fondo Monetario Internacional ofreció un rescate de $17.500 millones, pero exigía grandes reformas económicas en el país, en las que se destacaban un banco central independiente, más garantías democráticas y medidas enérgicas para acabar con la corrupción. Muchos de estos cambios fueron logrados y el resultado fue un notable progreso. La gama de productos que Ucrania enviaba al mundo se amplió exponencialmente, sobre todo en los productos del sector agrícola, el aceite de girasol y el trigo. Las exportaciones agrícolas superaban con facilidad a la de los metales básicos en el año 2019. Otro sector clave para el crecimiento económico del país ha sido el de la TI, o tecnología de la información. En el 2020 representó el 26% del dinero que ingresó por exportaciones. En el 2021, su principal exportación a Estados Unidos fueron los servicios de tecnología de la información. Sin embargo, Pedro es el pastor de una iglesia y está buscando nuevas formas de difundir su mensaje. Claudia, por su parte, se encarga. Esto no significa que la economía estuviera creciendo a un gran ritmo sano. La realidad de la economía ucraniana es peor de lo que parece. La economía de Ucrania apenas sobrevive gracias a las ayudas externas. Se espera un colapso de entre el 45 y el 50% de su PIB. Dependiendo de cuánto más dure la invasión rusa, esa estimación aumentará. Se calcula que aproximadamente el 25% de los negocios y fábricas han cerrado. Entre el 15 y el 20% lo hicieron definitivamente por destrucción. El bloqueo que le tiene la armada rusa en el Mar Negro impide que Ucrania utilice sus puertos para exportar sus granos y demás productos. Al mismo tiempo, no le permite importar bienes necesarios para mantener el sector agrícola funcionando. El no poder importar le provoca a Ucrania pérdidas diarias que se estiman en $170 millones. Rusia también aumenta sus esfuerzos para destruir los almacenamientos de combustible, los almacenes de equipos agrícolas y los grandes silos de granos. El objetivo es dañar todo lo posible las ya destrozadas cadenas de suministro internas de Ucrania. El sector de los servicios básicos, el eléctrico, el del agua y otros, está en declive ante la incapacidad de los ciudadanos de pagar las facturas. También está el problema del gas. Se acerca el frío del invierno y el país no tiene suficiente almacenado para el duro invierno que se avecina. La otra solución sería el carbón, pero gran parte de las minas del país se encuentran en Donbass, en donde Rusia mantiene una fuerte ofensiva. La fuga de cerebros en Ucrania es otro problema que afectará a la economía. Si antes de la guerra se iba del país un gran número cada año, ahora es masivamente. Economía posguerra. La recuperación económica de Ucrania será más que difícil. Una parte importante de su infraestructura destruida, millones de profesionales y jóvenes refugiados en otros países, déficit presupuestario, deudas de miles de millones de dólares, daños psicológicos y demasiado por reconstruir. Tomará décadas. Uno de los principales problemas del país después del desastre que deje la guerra es la corrupción. Así quedó reseñado en The Guardian. Y aunque muchos presidentes la han denunciado, generalmente terminan viéndose envueltos en casos de corrupción. El problema con la corrupción desmedida dentro de los gobiernos es que destruye el futuro de los países. En Latinoamérica hay muchos claros ejemplos.
De acuerdo con la BBC, el gabinete del expresidente de Ucrania estimó que la corrupción le estaba costando a la economía del país cerca de 10.000 millones de dólares anualmente, cuando el PIB de la nación rondaba los 155.000 millones de dólares. 10.000 millones eran alrededor del 7.5% del PIB. Además, la corrupción gubernamental desalienta la inversión extranjera, que prefiere lugares más seguros, porque nadie querrá invertir sin la tranquilidad de saber que su dinero no será robado. Y si eso es poco para asustar, tendríamos 2 invasiones rusas y la posibilidad abierta de una tercera, lo que hará que cualquiera lo piense hasta 10 veces antes de invertir en un territorio amenazado constantemente. La economía de Ucrania nunca ha sido realmente fuerte o muy grande, pero no ha sido totalmente su culpa. Desde que se separó de la Unión Soviética, ha tenido un camino muy difícil y lleno de obstáculos. Cuando empezó a desarrollarse y comenzó a irle mejor económicamente, Rusia decidió arruinarla y ahora Ucrania se enfrenta a un escenario realmente complicado y duro. La supervivencia de Ucrania depende de los apoyos de Occidente. Esperamos que no la abandonen. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Muy bien, ya estamos todos. Buenas noches a todos después de una vacación larga que han tenido. Muy bien. Como les decía al comienzo, los que estaban, hemos visto un poco de la economía de Ucrania, qué va a pasar o qué está pasando antes, ahora y después de la guerra, ¿no? Eso se vaticina en todos los países porque indistintamente a nosotros nos afecta y a todo el mundo está afectando, ¿no? Y mucho más a ese país que está dentro de este conflicto, ¿no? Con todo lo que tenía. Y lo claro que hemos podido ver que en todos los aspectos siempre hay injerencia política y de otros gobiernos en relación al apoyo que brindan, ¿no? A las economías. Yo te presto plata, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, pero tú haces lo que yo diga en cuestión de política de Estado, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto en un principio por Bolivia y eso es lo que está intentando supuestamente erradicar Evo Morales o ha intentado. La independencia del poder en cuestión de préstamos internacionales, que China lo está haciendo indistintamente igual. Muy bien, a ver, veremos qué es lo que pasa posteriormente, pero sí o sí nos está afectando, sí o sí va a afectar y hasta cuándo durará, ¿no? Yo pensé que iba a durar, como todos, por lo menos un mes máximo, pero ya es tiempo, ¿no? Y los otros países también están quedando al margen. Lo último que he escuchado es que ha habido la reunión del G7, donde se han reunido para poder intervenir todo el oro de Rusia, ¿no? No sé si alguien ha escuchado esta noticia. ¿Sí? El G7 son los países más poderosos del mundo que están queriendo intervenir todo el oro de Rusia para que no pueda mover su economía a nivel internacional. Eso es lo último. Y lo que se ha escuchado aquí de alguien o de una pareja que se vino de Ucrania y los de migración los sacaron a los pobres, ¿no? Desde Argentina los hicieron volver y los votaron a los de migración. Que una persona puede cambiar el aspecto de tu trabajo en un rato, ¿no? Más en los lugares donde hay ese tipo de trabajos, ¿no? Muy bien, voy a llamar lista y empezamos las exposiciones, por favor. Hoy nos toca con José Luis y Bismarck, después Flavio Chávez y Héctor, ¿ya? Hoy teníamos la evaluación, pero lo vamos a hacer para el día jueves, ¿ya? Lo voy a postergar para el jueves. Lo vamos a hacer en la plataforma hasta donde avancemos ahora con las 2 exposiciones más, ¿ya? Tomemos en cuenta eso entonces. Verdaya Romero, Diana Gabriela. Presente, Lisa. Bauer Anabel. Presente, Lisa. Buenas noches. Camacho Tommy. Presente, Lisa. Buenas. Campos Carmelo. Carmelo.
Chávez José Flavio, Presente, Licen. Ferreira Moira Alejandra, Presente, Licen. Gabriel Freddy, Presente, Licen. Ibáñez Angélica Pamela, Presente, Licen. Loaiza José Luis, Presente, Licen. Ortiz Patricia, Presente, Licen. Buenas noches. Pinedo Juan Carlos, Presente, Licen. Quispe Yolanda, Presente, Licen. Rocha Miguel Adrián, Presente, Licen. Buenas noches. Saldaña Orlando, Presente, Licen. Vaca Juan Darío, Presente, Licen. Vía Bismarck, Presente, Licen. Víctor Neri. Buenas noches, Licen. Qué bien, felicidades, casi todos, ¿no? Faltó una sola persona, pero prendan sus cámaras, no sean malos. ¿Están abrigaditos? No sé dónde vi ese mensaje, pero están abrigaditos, ¿no? Cuidado se resfríe. Ya va a venir el frío un poco más fuerte, según tengo entendido, pero eso viene hace una semana o dos, ¿no? Y nada. Cristian Camacho, licenciado, no ha llamado. Creo que no estoy en su lista, pero por si acaso le hago notar. Cristian Camacho. Cristian, ¿no te he llamado? No lo hizo. Deberías estar, pues, ¿no? Ya estamos, ¿cuántas clases? Todas. En serio que no estás en la lista, pero ya te he visto cuántas clases estamos. 2, 4, 6, 7 con esta. Sí, le hizo. Raro. Ya de oyente, seguro. Sí, cuántas veces he llamado lista y no me has dicho no estoy en lista, pero sí, yo sé que estás ahí. El nombre completo, Camacho. Cortés Cristian. Has estado en las anteriores clases, ¿verdad? Sí, le hizo. ¿Y tienes grupo? No, porque la primera o segunda clase no estaba en lista y usted me dijo que me iba a dar un tema para el último. Ya, lo voy a ver entonces. Y si me hace recuerdo para el día jueves, por favor. Ok, listo, le hizo. Ok, ¿pueden compartir, José Luis Bismarck, por favor? Tenemos el tema 2 con ustedes, que es la teoría del comercio internacional. Cuando quieran. Hola. Sí. ¿Aló? Hola. Vamos a iniciar ahí. Buenas noches, compañeros. Vamos a presentar el grupo número 2. Por razones X, Y, Z motivos no pudimos poner el 14 como que estaba programado, así que para hoy, sobre el 85% de la nota, vamos a empezar. Ya. Lo dejo a cargo de mi colega y gran amigo José Luis Cisneros. Gracias, estimado Ya. colega. Si pueden amplíenlo para que se vea bien. O... Está bien, ahora Ya. sí. Parece eso algo ruso, ¿no? Ya, no importa, sigan. Ya. Sí. Vamos a citar primeramente como antecedente que la primera teoría del comercio internacional fue conocida como mercantilismo, surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVI. Esta teoría establecía que el oro y la plata eran los pilares fundamentales de la riqueza nacional y esenciales para el comercio creciente.
Este periodo abarca desde más o menos el 1500 a 1750 y sirve para una fase de amplias transformaciones sociales que van desde la descomposición de las formas medievales de economía o de organización social hasta la expansión y la generalización del comercio, ¿no? Están relacionadas íntimamente con el absolutismo. El absolutismo que dominaba en ese periodo del que estamos hablando era el régimen político en el cual la autoridad máxima o la autoridad del Estado era la que tenía el poder general sobre todas las esferas de poder, ¿no? Ejercía un poder sin límite, ¿no? Un ejemplo claro era que la Europa de esos años era dominada por las monarquías, ¿no? Tanto en España, en Francia y en Inglaterra, que hasta ahora sigue la monarquía. El mismo término ha servido para aglutinar a un conjunto de autores clásicos que escribieron durante el periodo y que aunque desde Adam Smith les llamaban mercantilistas, no siempre fueron partidarios del intervencionismo del Estado y muchas veces se opusieron a él y fueron en muchos sentidos precursores del liberalismo económico que luego prácticamente Adam Smith lo impuso como una doctrina con la doctrina del liberalismo, ¿no? Esto, normalmente los autores mercantilistas fueron personas influyentes en el Estado, ¿no? Entre ellos se encontraban ministros, hombres de Estado, consejeros en este caso de los príncipes, las monarquías, magistrados, abogados, y todos pertenecían a una élite de poder, ¿no? Una élite de poder que dominaba todo el espectro económico, ¿no? Y el principal objetivo era el dinero, la comunicación del dinero y tener una balanza comercial positiva. Se me trabó. ¿Puedes pasar la misma? Ah, ya la pasaste, ¿no? Vuelvo. Eso, ahí, por favor. El mercantilismo en este caso tiene tiene la complejidad y las contradicciones de la propia vida económica. Una forma de empezar es preguntarnos cuál de estos autores, la finalidad de la actividad económica y en consecuencia sus recomendaciones. La respuesta es simple, es que el objetivo de la economía es el aumento de la riqueza. Y el objetivo fundamental era o se basaba en la acumulación de los metales preciosos, en la acumulación de los metales preciosos, que en ese momento eran el oro y la plata. Entonces, un gran tema para la reflexión, estas medidas de riqueza nacional, más allá de su diversidad, los mercantilistas comparten una cierta idea de la nación, del Estado y del poder. Con esto reafirmamos que los autores mercantilistas eran siempre gente ligada a la élite del poder, ¿no? Y que en este caso también fueron los que, de acuerdo a las ideas mismas, algunos de ellos no compartían la idea de que el Estado sea el ente de poder absoluto, sino que algunos de ellos fueron precursores de lo que luego Adam Smith lo llamó liberalismo. ¿Sí, la misma? José Luis. Te toca. Ah, ya.
Buenas noches, queridos compañeros. Vamos a seguir con la Expo 2. Vamos a hablar netamente sobre los mercantilistas, sobre el comercio, dice el título. Y dice, el mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa en los siglos XV y XVII, como dijo mi compañero José Luis. Su pilar fundamental fue la creencia de que los países querían mantener una posición relevante en el comercio internacional y desarrollar su poder. Entonces, para esto deberían acumular riqueza, principalmente en la forma de oro, plata y otros metales preciosos. Para que un país sea poderoso, superior a otro, tenían que, obviamente, acumular metales preciosos. Si bien es cierto, las reservas de cada país se ve demostrada en cuántos kilos o cuántos lingotes de oro tienen guardados, ¿no? Eso vemos en todas las películas prácticamente. Es algo de cierto. Características de los mercantilismos. Uno es la acumulación de riqueza, ya la hemos dicho, principalmente de metales preciosos. El oro es el metal más precioso, creo yo, y es uno de los principales para volverse mercantilista. Luego viene el Estado, que tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de la acumulación de riqueza, controles, restricciones, subsidios, etc., incentivando la producción local al mismo tiempo que la protege. Entonces, se ve eso en Bolivia un poco, digamos, ¿no? Que hay ayuda a los pequeños productores para que produzcan más, y a los que producen, por ejemplo, ropa, supuestamente hay restricciones arancelarias, ¿no? Aumentando el arancel para que las importaciones sean un poco más caras y así sean competitivas. Más o menos de eso se trata lo que quiere decir ese renglón, ¿no? El comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riqueza, se debe controlar los flujos de entrada y salida de modo de mantener una balanza de pago positiva. En este caso, el ejemplo dice las exportaciones superan las importaciones. Sí, puede ser que en un país tenga mayor importación que, o sea, tiene más flujo de importaciones pero menos de exportaciones, pero esas exportaciones en valor sean mucho mayor a las importaciones. Entonces, hace que su balanza sea positiva, digamos. Entonces, se va más en el tema económico, monetario, que las exportaciones sean superiores a las importaciones. ¿Cómo funciona el mercantilismo? Algunas de las medidas más importantes que se aplicaron para lograr el objetivo del mercantilismo fueron prohibición a las exportaciones de metales preciosos, ya que su cultura era almacenar o juntar o reunir, acumular metales preciosos. No pueden ellos darse el lujo de que exporten metales preciosos. Control de la moneda local, tenían obviamente el control de la moneda local. Impuestos y restricciones a las importaciones. Como ellos controlaban y ayudaban a su mercado interno, entonces podían, digamos, para que los productores nacionales surjan, poner restricciones a las importaciones, aumentando los impuestos, como el arancel, ¿no? Control de los recursos naturales. Obviamente sabemos que los recursos naturales son administrados por los gobiernos. Ellos tienen el control de hacer lo que les parece conveniente para el beneficio del Estado. Subsidios, beneficios y facilidades a los productores locales. Ya hemos visto recientemente nomás en el tema de las heladas, han destruido varias cosechas. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues subsidia las nuevas semillas para que estos productores siembren y tengan un retorno de su capital invertido que se perdió, digamos, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí. Fomentar el crecimiento de la población trabajadora. A estos mercantilistas le conviene tener, ya sea nacional o traer extranjeros o que vengan, digamos, personas para que trabajen. Esto, obviamente, a un precio económico, ¿no? Vamos a tener una mano de obra barata, ¿eh?
Tender, ese es el siguiente punto, tender a una mano de obra barata que ayudará al país a ser más competitivo a nivel internacional. ¿Por qué dice eso? Porque obviamente si tenés alguien que trabaje económicamente, pues puedes hacer un producto, puedes hacer una cantidad de productos X, digamos, aún reduciendo el costo de mano de obra, ¿no? Entonces, si lo exportas, ya tenés una cierta margen de ganancia mayor, digamos, porque tu costo de mano de obra es pequeño. Privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción nacional o local. Esto mayormente es impositivamente. Si vos sos un exportador, está diciendo, entonces tenés algunos privilegios ante el fisco y a tu producción nacional. Esas son las funciones o algunas medidas que toman los mercantilistas. ¿Esto tiene algunas ventajas y desventajas? Sí, sí tiene ventajas y sí tiene desventajas. Entre estas podemos nombrar las ventajas. ¿Permitía tener el control del comercio exterior del país? Sí permitía, porque obviamente ellos estaban metidos en las exportaciones y controlaban las importaciones. En teoría, hacía que la producción nacional fuese más fuerte y estuviera protegida frente al exterior. Sí, es una ventaja porque al controlar las importaciones y fomentar y subsidiar a los productores nacionales, esto los hacía a ellos mucho más fuertes para que su producto fuese o fuere mejor y competitivo ante los productos similares o iguales en otros países, ¿no? Favorecía la acumulación de metales preciosos como el oro. Esa es una de sus costumbres principales de los mercantilistas. Sí o sí ellos, su principal objetivo era la acumulación de metales preciosos. Entonces, eso aumentaba la riqueza nacional, pues, ¿no? La balanza comercial del país tenía superávit. Cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, entonces tenemos yo vendo más, entonces me ingresa más divisas, ¿no? Entonces tenemos mayor ingreso de divisas y con eso podemos planificar estrategias para el bienestar de la nación. Entonces siempre... Para complementar, ¿ha habido en el país algunos rasgos de querer implementar ese tipo de políticas? Por ejemplo, hoy en la actualidad hay un control sobre ciertos productos para exportación, donde el gobierno mismo impone cupos, ¿no? Para evitar que, sobre pretexto de garantizar el abastecimiento interno, cortan las exportaciones. Y también al elevar los niveles arancelarios, tratan de proteger supuestamente la producción local, pero en este caso más se fomenta el contrabando, ¿no? Sí, compañero. Ya, gracias. Continuando, entonces, ahora vamos a hablar de las desventajas del mercantilismo. La más importante, obviamente. ¿Para qué vamos a hacerlo largo? No tenemos mucho tiempo. Entonces dice, el impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre los productos provocó la subida de precio. Al no haber competencia nacional, obviamente se genera los famosos monopolios o controles, ¿no? Esto manejado por el Estado. Y si no tiene competencia, entonces yo le pongo cualquier precio. Entonces ellos subían, bajaban los productos, ya que ellos eran los únicos productores. Tenían el control total. Esa era una desventaja horrible del mercantilismo. Además de lo anterior, dio origen a situaciones de contrabando. Al aumentar los precios, obviamente no todos tenemos el mismo nivel de vida o nivel de ingreso. Buscamos lo más económico, ¿no? Entonces, siempre habrá personas que vayan en contra de la ley de un país. Siempre es inevitable eso. Y buscarán formas de introducir y hacer negocios, pues, ¿no? Obviamente el contrabando siempre va a haber. Y por esta razón de los monopolios se da el contrabando, ¿no? Para que las personas que no están de acuerdo con los precios
compren afuera, metan de contrabando y revendan. Y eso va a crecer de a poquito, pero si no lo controlan, eso va a crecer. Seguimos. Proponía que la acumulación de riquezas dependía de la cantidad de metales preciosos. La evidencia científica ha demostrado que esta idea es errónea. En este sentido, proliferaron los piratas que saqueaban barcos y colonias para quedarse con seres y demás valor. En la acumulación de riqueza, según la evidencia científica ha demostrado que esta idea es errónea, dice, ¿no? Normalmente, no sé, no me acuerdo en qué video lo vi, pero decía, ¿no? Que los ricos se hacen ricos de la pobreza, de la necesidad, digamos. Ellos utilizan la deuda para hacer plata. Entonces, creo que va por ahí, lo voy a buscar ese video para mostrárselo. Creo que va por ahí la evidencia científica, no puedo explicarlo bien en ese punto. José Luis, si tú tienes alguna idea de eso, ¿De cuál? sigo. ¿Del cuál? Del punto 3, dice, donde proponía que la acumulación de riquezas dependía de la cantidad de metales preciosos. Pero la evidencia científica ha demostrado que esta idea es errónea. Es el control que tenemos también ahora en el país sobre las divisas, ¿no? Supuestamente nosotros estamos con un buen control de esa parte porque tenemos, ¿cómo se llama? No sé, usted, Licen, si nos puede acumular. ¿No? Hay una palabra ¿son las reservas? No sé si son las reservas. En este caso, si hablamos de divisas, ¿Banco Central? No, sí, en este caso, si hablamos de divisas, no, la riqueza está, no, las en oro. riquezas están en oro en las reservas internacionales. Eso, exacto, no están en el banco internacional. Las reservas no están en el banco Central de Bolivia. Estas riquezas están en Estados Unidos, en el FED. Ya todos los países tienen estas reservas internacionales que están en oro, ¿no? Y seguimos manejando el aspecto mercantilista. Obviamente es como historia lo que estamos viendo, pero si se dan cuenta con todo lo que ustedes están exponiendo, le estamos hablando de China directamente, ¿no? La riqueza se ha hecho porque ellos tienen una mayor competitividad a nivel internacional, mano de obra más barata, tienen la cantidad, tienen el espacio, tienen las condiciones para que empresas puedan invertir en ese país, ¿no? Y las reservas internacionales, lo que estábamos hablando del video anteriormente, donde indican donde yo he visto la noticia que a Rusia, justamente estos 7 países, los más grandes del mundo, que son el G7, les va a cortar, les va a cerrar las reservas que tiene Rusia, justamente en el Banco de Estados Unidos. ¿Qué es no es el Banco de Estados Unidos? ¿Qué les puedo decir? La Fed en Estados Unidos no depende del Estado, ¿sí? No es como nuestro Banco Central de Bolivia, es como una empresa pública privada. ¿Sí? Reserva Federal, dicen, ¿no? La Reserva Federal, exactamente, donde están todas las reservas de cada uno de los países, pero en oro, ¿sí? Y justamente podemos mover cuando querramos eso. Y acá lo que nos ha facilitado mucho, ustedes estaban hablando de divisas, justamente es que hemos mantenido estable por mucho tiempo el tipo de cambio. Por eso no ha afectado mucho esta transición en la cuestión de la economía. Ok, continúen. Seguimos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el comercio, sobre la base en la ventaja absoluta. Establecía que cada país debe especializarse en la producción de aquellos bienes en los que cuenta con costos internos de producción absolutamente menores, medidos en unidades de trabajo. Los países se beneficiarán del comercio internacional por la posibilidad mutua de un mayor consumo de bienes y por el ahorro de unidades de trabajo. La ventaja absoluta se refiere a la manera en que una empresa puede fabricar un producto de buena calidad a menor costo y a un tiempo ventajoso. Ese es el más claro ejemplo de lo que es una ventaja absoluta. Si como país o nación uno tiene mano de obra barata, insumos baratos y gente especializada en hacer un producto, pues el producto va a salir súper bueno y súper económico, ¿no? Y se puede vender a un precio a nivel de primer mundo, digamos, ¿no? Entonces eso es una ventaja absoluta sobre todo
los países, ¿no? ¿Algún comentario, querido José Luis? Yo lo hallo un poco relacionado también con la ventaja competitiva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos en ciertos productos ventajas competitivas. Con la ventaja competitiva, tal vez me lo aclare más el licenciado Tapia, pero viene a ser el producto en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, la quinoa real, que solo se da aquí en Bolivia, y en otros territorios donde lo han querido cultivar, no tiene las mismas características que se da en el altiplano boliviano, no tiene los mismos nutrientes, ¿no? O también con esto que produce el Perú, como es el maca, ¿no? Que tampoco, cuando uno lo produce en otro país, reúne las características nutricionales que lo reúne cuando es cultivado en el suelo peruano. Eso ha de ser por el tipo de minerales que hay en los suelos o todo eso. Pero lo relaciono con eso también, ¿no? Porque en este caso la ventaja absoluta quiere decir que el país tiene una ventaja absoluta en relación a otro país por los costos de producción que tienen. Y la ventaja competitiva es cuando ese producto le da ventaja al país porque reúne las características esenciales para su producción, que no se repiten en otros territorios. Creo que está en su mismo tema, pero no es competitiva, es comparativa, ventaja comparativa. La competitividad viene obviamente de lo que tú haces en relación a tu ventaja absoluta y a tu ventaja comparativa, que eso lo va a tocar seguramente Bismarck después de esto, ¿no? La competitividad es eso, ¿no? ¿Cómo puedes competir a nivel internacional con todo lo que es tus costos, tus procesos productivos, los insumos que tienes, etc. Yo creo que lo va a tocar enseguida. Sí. Ahora, queridos compañeros, ¿se imaginan llevar la ventaja absoluta a... O sea, vamos a hacer una pausa y un poquito de reflexión, ¿no? Porque esto es bonito, digamos, ¿no? Tener una ventaja absoluta. Ahora, ¿te imaginas llevar esto al tema profesional, digamos? Tener una ventaja absoluta, profesionalizarte en temas de comercio, digamos. Ser el mejor en tu clase. Eso te va a llevar a muchas cosas, digamos. Entonces, te va a abrir hartas puertas. No te quedes ahí, digamos, ¿no? O sea, ya soy licenciado, no, seguí, digamos, seguí metiéndole, seguí abriendo tu mente a nuevas cosas, meterle a transporte, meterle a aduana, meterle a despachante. Entonces, yo creo que esto de la ventaja absoluta se puede llevar al profesionalismo y obviamente luego exportar servicios como profesionales, digamos. Pero, volviendo al tema. Aquí un ejemplo de la ventaja absoluta. Dice, España tiene ventaja absoluta produciendo queso y Francia produciendo croissant. Vemos en el cuadrito que a España, en el lado de quesos, produce 1.500 quesos. Con especialización produce 3.000. No tiene especialización en los croissants, por eso no produce más, digamos, ¿no? Y en el lado de Francia es a la viceversa. Ahora, complementando lo que hablaba mi colega y gran amigo José Luis, vamos a hablar de la ventaja comparativa. Dice, la ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. Consiste en que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces. Si lo llevamos a una comparación de agencias despachantes, todas hacen el mismo producto, todas venden el mismo servicio, en teoría, ¿no? Porque ¿qué hace un despachante? Pues hace la función de despachos aduaneros y eso debería ser todo, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es tu ventaja comparativa? ¿Qué te diferencia de los demás, digamos, ¿no? Yo ofrezco esto, yo ofrezco menos esto más esto por esto. Entonces, esa es tu ventaja, utilizar tu mejor de vos, digamos,
para dar un buen servicio. Ahora, si no lo tenés como fabricante, dice que utilizamos nuestros recursos propios para producir un bien, pero si no lo tenemos, lo importamos, dice, ¿no? Más o menos va por ahí la idea. José Luis, ¿algún comentario? Sobre el tema yo creo que está en la especialización, ¿no? Uno se especializa en algo y en este caso va a tener una ventaja comparativa con las otras agencias si te especializas en algo, ¿no? Asesorar bien a tu cliente. Por ejemplo, yo en muchos casos vi que cuando era la aduana de antes, que aquí el licenciado Tapia se va a acordar, habían agencias que agarraban y le decían hay que bajar los valores de mercaderías que vienen de Brasil, o en este caso del Mercosur, o del Grupo Andino. No tenía sentido porque las mercaderías que vienen de allá no pagaban arancel, y el IVA es un crédito fiscal, entonces la gente que asesoraba mal al importador, y la importadora tomaba el riesgo a veces de agarrar y cometer una defraudación, siendo que en realidad el producto igual iba a salir más barato porque iba a aprovechar el crédito. Y eso estaba en el conocimiento en este caso, de los operadores de comercio exterior que lo asesoraban mal. Yo creo que si uno se especializa en este caso, lo que estamos haciendo, ¿no? Estudiando más, tratando de andar en el tema, tratando de ver el tema de la aplicación, en este caso de la normativa de origen, de la aplicación de las partidas arancelarias correctas, vamos a brindar un mejor asesoramiento a los operadores del comercio exterior, ¿no? Nos vamos a complementar también con los otros, por ejemplo, con el tema de los forwarders también, ¿no? Que siempre lo que hacen es agarrar y pasar al despachante para que él indique o apruebe al final la forma en cómo van a emitir el BL. Dale. Excelente, no, bien, ya que estamos ahí un ratito, no, felicitar, bien que toquen ese tema, porque en realidad la parte de especialización, si hablamos de ventaja comparativa, es importante, ¿no? Si no nos especializamos, no somos buenos en algo, difícil que estemos sacando de un lado a otro lado. Lo que tendríamos que hacer es contratar lo que no podemos, ¿verdad? No podemos realizar. Y importante lo que están tocando referente a lo de las agencias. Y bueno, no es para hacer propaganda, pero hemos visto muchos videos referente a logística también, y comercio y economía en estas clases y las anteriores que hemos pasado. Y nos toca ir a hacer la comparación justamente a la feria, a la Fexpo Logística, ¿verdad? Yo siempre digo, si nuestra parte de distribución física internacional y logística a nivel internacional, los cierres de los puertos en China están volviendo a cerrarse, por si acaso, y los puertos en Estados Unidos, ¿qué nos van a exponer? Es decir, los forwarders, las empresas de transporte, las terrestres no tienen mucho que hablar, solamente el aspecto de logística que hacen interna, el tránsito interno, ¿verdad? Pero quisiera escuchar, obviamente yo voy a ir y me gustaría que ustedes también vayan y tal vez podemos ponerlo como un trabajo práctico, pero más que todo es para que ustedes vean y analicemos qué es lo que vamos a hacer ahora, qué es lo que nos están o nos van a proponer las empresas de logística internacional en cuestión a los forwarders, porque ustedes saben que aquí en Bolivia no tenemos empresas propias, subcontratamos, ¿verdad? Subcontratamos empresas navieras, etc. Entonces sería importante ir y analizar cuáles son las propuestas con todo esto que está pasando a nivel internacional. Y como ustedes han dicho, nos vamos a dar cuenta la forma de exposición que ellos hagan. ¿Por qué? Porque nos tienen que mencionar lo que está pasando en los otros países. Nosotros importamos más de China. Entonces tenemos que saber realmente cuánto y en qué tiempo, y eso se llama estadísticas de lo que está pasando, va a suceder por la situación de lo que dicen hasta en los videos. Compremos de una vez el regalo de Navidad, porque no va a llegar para Navidad lo que querramos. O si va a llegar a 100 veces el precio, ¿verdad? Y casi nadie está importando. Entonces, sería bueno también para analizar, ir a la Expo Logística y ver
esta situación de las propuestas que tienen los forwards, más que todos, como les digo. Las alternativas que tenemos tal vez para exportar, ahí nos van a decir, podemos exportar o importar por el lado de la hidrovía Paraguay-Paraná, no sé, tal vez algunos especializados ya en el puerto de Hilo, Matarani. Hay que ver ese tipo de alternativas, porque, bueno, de todos modos, para que podamos especializarnos, las agencias también pueden tener un convenio con alguna empresa de logística o de distribución física internacional para que se pueda hacer una asociación y se pueda trabajar de la mejor manera posible. Muchas de las agencias, por la situación misma que ustedes han visto del crecimiento hace 2 años de muchos despachantes de aduana, están vendiendo su trabajo, pero mal. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que, como ven, tenemos que tener una ventaja competitiva, como decía José Luis, comparativa y absoluta en ciertos aspectos, ¿no? De la cuestión de nuestra profesión, ¿sí? Tomémoslo en cuenta de ese lado, ¿sí? Y la única forma es especializarse, seguir estudiando, seguir leyendo, seguir teniendo más conocimiento. Esa es nuestra ventaja competitiva, comparativa y absoluta que podemos tener en este momento, porque nosotros tenemos que ahondar más en eso para poder, no sé, asesorar, para poder dar alternativas. Yo siempre he dicho, si a mí me lleva una empresa a trabajar, yo les voy a bajar por lo menos un 30% de los costos de producción o de pagos. ¿Por qué? Porque conozco el movimiento, ¿verdad? Y ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Sí? Conseguí seguro, contratar seguro. ¿Por qué? Porque te van a aplicar el 2%, ahí ya disminuyes un poco el gasto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O tener buenos contactos para ver por dónde vas a traer esa mercancía. Contactos en fletes, ¿no? Eso es lo que no tenemos, porque para exportaciones, ¿qué hacemos? Un ex-work, ¿sí? Encontrar ex-work para que ellos recojan la mercancía en cuestión de exportación, porque no tenemos la competitividad, no tenemos ninguna ventaja para que nosotros por lo menos podamos llevar un SIP Arica, o un FOB por lo menos, ¿verdad? Porque ahí se gana un poco más referente a las exportaciones que estamos teniendo. ¿Ok? Entonces les invito para que vayan a la feria, ¿no? Bueno, no como trabajo práctico, sino para que tengan un poco más de conocimiento y con todo lo que hemos visto y estamos analizando en relación a la economía y el comercio internacional. Muy bien, continúen, Bismarck, gracias. Víctor, dicen. Bueno, creo que quedó claro lo de las ventajas comparativas, ¿no? Si uno se especializa, podrá producir a un bajo costo y obviamente los que no están especializados, pues van a tener que importar los productos que hacen los que sí están especializados. Ventaja comparativa y costo de oportunidad. Este término fue creado por Friedrich von Wieser en su teoría de la economía social en el 14, donde lo define como aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión económica. El costo de oportunidad se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. En toda decisión que se tome hay una renunciación implícita a la utilidad o beneficios que se hubiera podido obtener si se hubiese tomado cualquier otra decisión. Comercio de ganancia a bajos costos constantes. Sobre la ventaja comparativa del costo de oportunidad, el costo de oportunidad es lo que dejamos de producir por producir este bien, haciendo el análisis de que ese bien que vamos a producir no va a generar una mayor utilidad. Entonces ese es el concepto del costo de oportunidad, queridos compañeros. Está clarito ahí como lo dice. En toda decisión que se tome hay una renunciación implícita a la utilidad de beneficios que se hubiese podido obtener si se hubiese tomado cualquier otra decisión. O sea, si vos le pelaste en ese y escogiste mal, digamos, entonces hay que hacer bien un análisis para la producción de cualquier cosa o de cualquier servicio, porque obviamente siempre hay 50 y 50. ¿Algún comentario, José Luis, o seguimos? Sobre este tema del costo de la oportunidad, yo lo hallo en teoría que el licenciado sabe también que es el
costo-beneficio, ¿no? Como anécdota les comento que una vez con un cliente, él me observó cuánto era 10 pesos o 20 pesos, ¿no? Que me había pasado en la planilla. Yo le digo, pero son 10 pesos. Y él me dice, y el principio me dijo, me citó un principio económico, ¿no? Hasta 50 centavos, me dice, incide en el costo. Y yo le cité el otro, y el principio del costo-beneficio. En este caso yo perdí, resigné. Sin embargo, lo mantuve a mi cliente fiel. ¿No? El cliente está ahí, le digo, no hay problema, se le arrojo la planilla. No eran 10 pesos, no, eran como unos 800 pesos. Pero apliqué el principio del costo-beneficio. Me costó 800, pero lo mantuve al cliente y el cliente estaba contento, ¿no? Y lo relaciono con esto, ¿no? Con los bajos costos, ¿no? Y con la especialización, ¿no? Uno a mayor grado de especialización depende menos de otra gente, ¿no? Por lo tanto, puedo ahorrar costos, ¿no? Y eso te hace más competitivo frente a empresas que ofrecen los mismos servicios. Dale. Seguimos. Comercio y ganancias bajo costos constantes. Las ganancias del comercio son, en economía, los beneficios netos para los agentes económicos de que se les permita un aumento voluntario en el comercio con cada uno de los otros. Dice. En términos técnicos, son el aumento del excedente del consumidor más el excedente del productor a partir de la reducción de los aranceles o de la liberalización del comercio. Ganancias del comercio se describe como resultado de la especialización del producto, de la producción, por la división de trabajo, las economías de escala, la disponibilidad relativa de los recursos de los factores en los tipos de producción de las explotaciones agrícolas, las empresas y la economía. Un aumento resultante en las posibilidades totales del día y el comercio a través de los mercados de la venta de un tipo de producto por otro bien más valorados. Factores que afectan a los beneficios del comercio están las diferencias en la relación de los costos, las demandas y la oferta, la disponibilidad de factores, el tamaño del país, términos de intercambio y la eficiencia productiva. Gracias muchas por su corta atención y que tengan un sensual martes, queridos compañeros. Muy bien, Bismarck, gracias, José Luis, a ambos. Muy buena la exposición, bueno, resumida, pero eso es lo que se quiere, ¿no? Que entendamos un poco relativo a todo lo que estamos llevando dentro de nuestro programa. Esto vayan subiéndolo, por favor, para que sus compañeros también puedan tenerlo y puedan repasar para el día jueves, que es la evaluación. Ok, súbanlo los dos para que pueda calificar también. Sí. Ya está subido. Ya Los dos, lo ¿no? subimos, sí. Ya, ok. Un Bien. poco, como una inquietud que tengo, había un adagio de los mercantilistas, ¿no? Que decía que el comercio exterior solo prospera cuando la armada del príncipe lo protege, ¿no? Y había este adagio inclusive decía que la expansión colonial y comercial es cuando la guerra abría nuevos mercados. En ese periodo de los mercantilistas se dieron las épocas de la guerra franco-española. Había precisamente eran tratando de acumular territorio y riqueza. En realidad, si se dan cuenta, el comercio internacional lamentablemente fluye a través de las guerras, ¿no? A través de las guerras. Lo que va a pasar después de lo que está pasando con Ucrania y Rusia, eso va a ser un cambio también en la economía mundial. Puede que suceda lo que están avisorando la invasión también de China a Taiwán, ¿verdad? Por la cuestión de los semiconductores. Puede que el conflicto entre China y Estados Unidos crezca, ¿verdad? Yo les he comentado ya, creo, en la anterior materia,
que estos organismos internacionales que tenemos hoy en día han nacido justamente después de la primera revolución industrial, ya estamos en la 4.0, revolución industrial, y el conflicto ha nacido, la Primera Guerra Mundial, haciendo el estudio que corresponde, ha nacido por conflicto comercial entre Alemania y Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, todo viene y va a fluir en cuestión de estos conflictos bélicos que tenemos. ¿Sí? Va a haber un cambio. En cuestión de déficit internacional, va a haber cambios. Ha habido subidas y bajadas en toda nuestra historia, tanto de Bolivia como del mundo, ¿verdad? Hasta Estados Unidos ha tenido un déficit tremendo. Sí, han tenido que cambiar las reglas del juego, pero empezando como de cero. ¿Sí? Estas fluctuaciones van a seguir bien, van a seguir habiendo. ¿Sí? Y con todos estos cambios que están habiendo hoy en tecnología, aún más, ¿no? No sabemos qué nos depara de aquí a unos 20 años, qué verán nuestros hijos, ¿no? Ya China ya está haciendo su propio reactor artificial de energía, es decir, su sol artificial. ¿Sí? Está queriendo ser la primera potencia mundial que algún momento lo va a hacer, pero Estados Unidos tampoco se queda atrás. Tiene aliados para trabajar. China también está buscando aliados. Y estos aliados son a los que les está prestando, en muchos casos, sin mucho interés, ¿verdad? Y sin condiciones, como hacía Estados Unidos. Ha sido más estratégico, se puede decir, China en relación a esto, ¿no? Para poder conseguir el apoyo de algunos de los demás países. Y como se han dado cuenta, si hablamos de mercantilismo, si hablamos de capitalismo, socialismo lo siguen haciendo. China domina su país, es decir, el gobierno domina su país. ¿Sí? Eso es lo que quieren hacer los socialistas. Y de todos modos, igual Rusia y algunos imperios que siguen, o reinados como el de España o de Inglaterra con la reina, siguen, ¿sí? Siguen dominando el mundo. Sí, y si estamos hablando de las reservas internacionales, también, porque desde ya años atrás, cada país era más rico porque tenía más reservas de oro a nivel internacional. Y eso se ve, ¿no? Y eso estamos analizando. Muy bien. Flavio y Héctor, cuando quieran. ¿Cómo tal? Dicen buenas noches. Buenas, Héctor, ¿tiene la presentación? Sí, sí, sí. Ya la comparto enseguida. Muy bien. A ver. Y mientras comparten, no se olviden, va a estar bien esta, ¿cómo se llama? Esta feria expologística. Vayan, coordinen, revisen. Me visitan, ¿verdad? Ah, seguro, Tommy. No, seguro algunas agencias, la cámara va a estar, ¿no? Presente. Tommy va a estar de azafato. Va a estar de No, azafato. yo vivo a una cuadra ahí. Ah, te visitan a tu casa, no a la feria. Ah, pensé Claro. que ibas a estar de azafato ahí por tu empresa. Bien, dale, ¿Hacemos la entrada? Es gratis. Gratis. a su casa de Tommy es gratis, no sea la feria. ¿Dónde Es que gratis a la ecologística y el viernes ponen 3 personas, Antonio Rocha y una de la parte legal de la CNDA, si no me equivoco, y una de la aduana. Va a estar buena entonces. Bien, continuamos. ¿Están viendo mi pantalla ahorita? Sí, Héctor, sí. Sí, está saliendo. La diapositiva, ¿no es cierto? Sí, la diapositiva. Toda tu pantalla estamos viendo, Héctor. No están viendo mi chat, ¿no? No, si Sí, quieres, yo lo veo todo. escuchando. También. Todo cochinote. Yo no veo tu chat. Ahora sí. Entera, entera. Ok. Tengan todos buenas Ya. noches. Mente. Somos el grupo número 3, Flavio y mi persona. Y bueno, a continuación va a ser el primero en exponer el señor Flavio. Adelante, Flavio.
Bueno, buenas noches. Nos tocó teoría fundamental del comercio internacional. Siguiente diapositiva. La teoría marginalista. La teoría marginalista es una escuela de pensamiento económico surgida a mediados del siglo XIX, en parte como reacción a la escuela clásica. Los marginalistas introdujeron un lenguaje formalizado que lleva a la asimilación de la matemática en la economía. Entre otros desarrollos, el marginalismo es responsable del individualismo metodológico que caracteriza muchos de los estudios en el área inclusivo en el presente. Teóricos coinciden que la oferta y la demanda son componentes del mercado, se mantienen en equilibrio en forma automática. Por lo tanto, cualquier desorden del mercado lo corregirá sin que intervenga el Estado, ¿no? Siguiente diapositiva. Los autores de la escuela marginalistas, los principales son William Stanley, que él aportó la teoría de la utilidad en la que consideró la formación del precio, teoría del valor y las preferencias ordinarias, ¿no? El siguiente es Leon Walras. Él planteó que el precio de equilibrio de cada mercado depende de lo que ocurra con los precios de los demás bienes. Es decir, que los precios surgen en un equilibrio general, ¿no? Y el siguiente es Karl Menger. Él aportó en el método del estudio económico el dinero y la economía pura valor de una mercancía y su carácter económico. Siguiente diapositiva. La economía en autarquía es un sistema económico según el cual un país busca la autosuficiencia, ¿no? En el sentido de que reduce al mínimo a los intercambios comerciales y los flujos de capital con otros países, intentando abastecerse exclusivamente a partir de sus propios recursos económicos, ¿no? Siguiente diapositiva. Su función. ¿Cuál es su función? Algunos aspectos característicos de las entidades autárquicas: una personalidad jurídica, asignación legal de los recursos, un patrimonio de propiedad estatal, ¿no? Así Eso es. sería. Para continuar, como esta presentación es algo breve y más conceptual que todo en lo que es la autarquía, desearíamos saber también y denotar lo que es la influencia. Cuando decimos influencia, nos basamos en la capacidad de autoadministrarse. Como es autarquía, sinónimo de autosuficiente, bueno, nace lo que es el concepto de la capacidad, propiedad de autoadministrarse, ¿no? Como control estatal, tenemos algunos ejemplos de organizaciones autárquicas en la Argentina, que es el Banco Central, y también tenemos una Universidad de Buenos Aires, y así hay y así hay N de modelos autárquicos, ¿no? Con la siguiente diapositiva quiero mostrar las ventajas y lo que son las desventajas. En un régimen autárquico, principalmente beneficioso para los agentes productores de algunos sectores que ven como una amenaza a la competencia extranjera. Hay que notar que en la actividad de producción y distribución económica intervienen tres tipos de agentes. Esto para complementar un poco lo que es lo de la producción, ¿no? Las familias, las empresas y el Estado. En ese sentido,
a menudo este tipo de políticas económicas de autoabastecimiento tienen como principal objetivo, como objetivo normal, es la promoción e incentivo de ciertas industrias locales, industrias también regionales. Pero bueno, hay que diferenciar también que es muy difícil que un país pueda desarrollar todos estos bienes o también servicios que sus consumidores requieren, ¿no? Incluso aunque quisieran o lo pudieran hacer, el costo de producción podría ser elevado o un poco, bueno, sí, alto, ¿no? En algunos mercados. Bueno, la historia ha demostrado que la autarquía más extrema es una utopía. ¿Qué es una utopía? Es un proyecto, deseo, plan, ideal, atrayente para la comunidad, pero que es muy improbable que suceda, ¿no? Eso en cuanto a la utopía, ya que en el mundo actual del comercio internacional es necesario, además permite el aprovechamiento de las ventajas comparativas. Y bueno, entre las desventajas también para denotar es que la autarquía del gobierno central tiene pleno control sobre los recursos, o sea, tiene absoluto control sobre estos recursos naturales del país y su tejido industrial, se podría decir, ¿no? Hay más posibilidades de funcionar como autarquías, aquellas zonas, digamos, que tengan una base mayor de recursos naturales o enérgicos. Eso sí funcionarían, ¿no? Con ese modelo de autarquía. Aquí hay una pregunta que nos hicimos. ¿Qué sería la autarquía en comercio internacional? Bueno, las economías autárquicas son aquellas donde la estructura del consumo, o sea, los gastos presupuestarios familiares, por eso hemos puesto esa imagen, muestran patrones regulares, ¿no? Dentro de cada clase existe una dispersión del consumo también, en que se gasta el presupuesto. Y la producción son idénticas y por tanto no necesitan comerciar. La idea central sobre las que se construye la mayor parte de la teoría del comercio internacional deriva de la asimetría en el tratamiento de bienes y factores de producción. Entre las condiciones que podríamos denotar, a ver cómo lo podría explicar, la política o situación en que se encuentra un país que minimiza o no realiza intercambios, o sea, que no hace estos intercambios con el exterior, con los países vecinos, produciendo la mayor parte de los bienes y servicios internamente sin beneficiarse, por tanto, de las ventajas del libre comercio. Hay diferencias entre las preferencias de los consumidores. Se podría decir que están encasilladas o determinadas por aquellos bienes o servicios que otorgan una utilidad. Entre otras palabras, estos productos satisfacen las diferentes necesidades que los consumidores tienen. Bueno, puesto eso, que siempre teniendo en cuenta que sus respectivas restricciones sean presupuestarias. Para quedar un poquito más claro sobre el modelo autártico, hay un pequeño video que me dicen ok o sí, si es que escuchan, ¿ya? Es cortito. La autarquía es una situación de independencia y autosuficiencia total en términos políticos. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Ok. La autarquía es una situación de independencia y autosuficiencia total en términos políticos y socioeconómicos. Así, el país o región trata de autoabastecerse con sus propios recursos, produciendo en sí mismo todo lo que necesita, y así no participa del comercio internacional. Entonces, es fácil identificar un estado autárquico como una economía cerrada, al no realizar actividades comerciales con otros países y restringir sus exportaciones.
Otro aspecto relevante de la autarquía es que el gobierno dirige la vida económica del país, controlando todos los precios y los sistemas de producción. Además, las autoridades buscan influir en los patrones de consumo. La palabra de origen griego, autarquía, vendría a significar calidad o estado de abastecerse a sí mismo. En la antigua Grecia, el término tenía connotaciones filosóficas e indicaba un ideal de vida, la del que se basta a sí mismo para ser feliz y no necesita de otra cosa que el ejercicio de la virtud. Se trataba de un concepto positivo, vivir en total libertad, sin depender de otros, sin deber nada a nadie. Esta filosofía pasó pronto a aplicarse a la economía. Así, los sistemas autárquicos plantean una economía cerrada al comercio exterior y al mercado global, y que por tanto prohíbe o restringe los intercambios con el extranjero. El objetivo es de cubrir las necesidades de los individuos que habitan dentro del sistema sin recurrir a productos ni capitales del exterior, únicamente con los recursos del propio país o región. De este modo, los sistemas autárquicos carecen de competencia exterior, pues la industria y la producción locales están completamente protegidos frente al extranjero. Teóricamente, una economía autosuficiente es más fuerte, pues no depende de nadie más y tiene control absoluto sobre sus recursos naturales, materiales y energéticos. El problema es que, al carecer de importaciones y exportaciones, el sistema debe ser capaz de producir todos los bienes y recursos que necesita. De no lograrlo, tiene poco margen de maniobra para hacer frente a la escasez de recursos y puede desembocar en una situación de miseria para la población. La Alemania de Hitler es un buen ejemplo de sistema económico autárquico. Los nazis movilizaron a toda la nación para producir las materias primas y los recursos que necesitaban, limitando al máximo las importaciones. A menudo, el comunismo político también ha ido acompañado de una economía autárquica, como se practicó en la China de Mao, la URSS o la actual Corea del Norte. Y el franquismo español aplicó una política de autarquía entre 1939 y 1959, cuando controló todos los aspectos de la economía, desde la producción a los precios, la distribución y el consumo. Lo opuesto a la autarquía sería el liberalismo, que defiende el libre intercambio de bienes y productos. Bueno, ahí si quieren se suscriben. Hay buen material. Y con ello ya concluimos esta presentación, licenciado. Muy bien, Héctor. Muy bien, Flavio. Bien, en realidad estamos viendo las teorías fundamentales y al comienzo, cuando he empezado a exponer, les he comentado que hay muchas teorías referente a la economía y el comercio internacional, ¿verdad? Hoy en día esas teorías están quedando obsoletas por el mismo cambio de la globalización y el cambio a nivel internacional. O no tan obsoletas, se están utilizando, pero ya están sacando otro tipo de teorías con otros nombres, ¿verdad? Es más o menos como les comentaba en la relación de mercadotecnia o marketing, ¿no? Empezamos con 4 P's, precio, producto, plaza, promoción, que eso se sigue manejando, pero hoy en día en cuestión de marketing hay hasta la 9ª P, ¿sí? Pero seguimos utilizando los conceptos básicos de las 4 P y algunos autores ya están ampliando la situación del marketing a los nuevos cambios tecnológicos, que es lo mismo, ¿no? Hablamos de economía, vamos a seguir hablando de los antiguos economistas que han dado su opinión. Y bueno, hemos hablado de los mercantilistas con Bismarck y Luis, y ahora estamos hablando de lo que se refiere a la teoría de autarquía, ¿verdad? Que creo que parte de nuestro país, Cuba, Venezuela, intentan o han intentado hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren que toda la producción sea hecha nacional, que no dependamos de otros países, pero que en realidad nos lleva también al aspecto de que como no hemos sido un país que ha empezado a hacer sus propias tecnologías, sus cambios en cuestión tecnológico, en procesos productivos,
porque ya saben que solo exportamos materia prima, sí o sí tenemos y dependemos de otros países en cuestión de la globalización o el liberalismo, ¿no? La globalización ha nacido en cuestión de liberalismo y aquí se ha abierto todo a la liberalización económica cuando ha empezado bajo un decreto de Boni, si no me equivoco, con el 21060, ¿verdad? La apertura de mercados. Entonces, esto de autarquía sí son teorías fundamentales que se han utilizado, que se siguen utilizando, obviamente, ¿no? Pero muchos países sí pueden tal vez gobernar con este aspecto como China, ¿verdad? Porque tienen todas las condiciones. Pero países como nosotros o de África, por ejemplo, que el gobierno no deje que se haga aperturas para poder exportar o importar mercancía, nos va a llevar, como decía el video, a la quiebra financiera, a la pobreza. Entonces, esos aspectos no se fija el mismo gobierno, porque si bien Bismarck ha dicho, y es real, los ricos se hacen más ricos con los pobres, eso es real, ¿no? Yo siempre les he indicado. En cuestión de la economía, cuando hay estos préstamos, cuando los países aperturan un sistema generalizado de preferencias, entre comillas, para apoyar a los productores de los países en de menos desarrollo, como son los de África o Latinoamérica, lo hacen con condiciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que exigen o no exigen? Sino qué es lo que piden, que se exporte a sus países. Lo que ellos no tienen, ¿sí? Lo que necesitan para su consumo, tanto de su población o como materia prima para que puedan industrializar nuestra propia materia prima. Nosotros no tenemos competencia en relación a eso, no tenemos maquinaria. Sí o sí, si queremos hacer productos con valor agregado, tenemos que importar esos equipos, ¿no? Y esos equipos son tecnológicos, tienen mayor valor y eso tenemos que hacer. Entonces, dentro de todas estas teorías va a haber cambios, se está viendo los cambios, hemos hablado de la primera revolución industrial, ahora estamos en la 4.0, es decir, cada cambio tecnológico, cada era, el viaje a la luna ha cambiado también el aspecto de la tecnología a nivel internacional, los nuevos barcos que ya son eléctricos en algún caso, los aviones que también ya son eléctricos, el cambio de la nueva tecnología para no dañar la capa de ozono, esos son aspectos que igual van a venir haciendo los cambios económicos en cada uno de los países, tanto desarrollados como subdesarrollados. La dependencia es global, uno maneja, uno tiene, otros no tienen. Lamentablemente nosotros tenemos todo como para producir lo que querramos, pero no tenemos lo que decía Bismarck, el factor de personas que sean capaces de poder, con ayuda obviamente del gobierno, hacer algo por nuestro país. ¿Qué es lo que decían en el video que hemos visto al comienzo? ¿No? Hay mucha migración de cerebros de Ucrania a otros países y eso se da hasta en Bolivia. Los mejores profesionales no están trabajando acá en Bolivia, están trabajando en el exterior, por eso son los mejores profesionales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver la forma de que nuestros conocimientos nos lleven a mejores lugares. Si ese es nuestro país, para poder aportar a todos las personas con las que interactuemos. Tomemos en cuenta que el comercio internacional es un campo, ¿verdad? Cada profesión tiene su campo, pero nosotros tenemos que influir como personas y buenos profesionales en el ámbito de nuestra carrera o ámbito, que es amplio, que es demasiado amplio. Comercio internacional, con los operadores de comercio que tenemos, con la administración aduanera, con la operativa aduanera, con la logística, con la distribución física internacional, ahora que ustedes están viendo economía, todos estos cambios a nivel internacional, tenemos un mercado amplísimo, ¿verdad? Si queremos ayudar a nuestro país, exportación, con valor agregado. No es necesario que tengamos productos o que nosotros produzcamos, ¿no? La mayor parte de los exportadores, ¿qué hacen? Acopian de diferentes productores y hacen la exportación. Pero eso que no sea solo producción, solo exportación de materia prima, sino veamos el proceso agregado que podemos darle a esta materia. ¿Ok?
Bien, para el día jueves, entonces, tenemos el cuarto grupo, Pamela y Yolanda, para la exposición. Y continuamos. Tenemos un poco de tiempo. Voy a terminar las diapositivas que ya tienen como presentación de comercio internacional, primera parte. De ahí va a salir la evaluación para este jueves y de todo lo que han expuesto los tres grupos, ¿ya? Entonces, por eso suban su trabajo, Flavio también, Flavio con Héctor. El trabajo y la presentación si pueden, o solo el trabajo, no hay ningún problema, pero deberían ser dos, ¿no? Un trabajo y una presentación, ¿no? No quiero ver solo sus presentaciones, porque para eso yo hago mis diapositivas y les presento sin pasarles ningún texto, ¿no? ¿Ok? Bien, ya hemos visto esa parte, pero volvamos a mencionar un poquito para que nos acordemos los beneficios de la economía internacional, ¿no? Entre los beneficios más importantes de la economía internacional podemos mencionar el incremento de empresas y fuentes de empleo, el aumento de calidad de los productos, la acentuación de la competitividad, la mejora de la innovación y desarrollo de las nuevas tecnologías, mayor flujo de capital y ayuda a combatir la pobreza, ¿no? Estos son los beneficios dentro de la economía internacional y como hemos visto, la autarquía no ayuda mucho referente a nuevas tecnologías, competitividad o productos porque deberíamos tenerlo en nuestro país. Los movimientos económicos de cada país por sí solos no son suficientes para mantener el ritmo de las civilizaciones globalizadas en vías de expansión. Es necesario el intercambio de materias primas, bienes y servicios para complementar entre sí las necesidades de cada nación. La economía y el comercio internacional son los garantes del desarrollo de las naciones, ¿no? Tomando en cuenta este párrafo, tenemos que ponernos a pensar nosotros, ¿dónde estamos? ¿Sí? ¿Qué necesidad o intercambio damos a los demás países? Obvio, en la primera, materias primas, ¿verdad? Que es insuficiente para nosotros para un crecimiento progresivo en cuestión de tecnología, competitividad, porque tenemos que producir para ser competitivos. Tenemos que tener parte de las tecnologías que tienen los países en desarrollo para poder crear bienes, crear productos con valor agregado y poder ser competitivos con los demás países. Tomen en cuenta que ha habido mucha discordia en esto de que si vamos a entrar o no al Mercosur, pero independientemente, ¿qué es lo que ganamos del Mercosur? Haciendo un análisis, ¿sí? Todo lo que importamos de Argentina, Brasil, de estos dos países más grandes que están en frontera, son productos acabados, ¿no? Cervecita por el lado de Brasil, bienes de consumo por el lado de Argentina, y nosotros ¿qué exportamos? ¿Qué les exportamos a estos países? ¿Sí? Ahorita nos están haciendo todo el trabajo para que podamos exportarles gas a un precio mínimo. ¿Ustedes creen que ellos ya no tienen sus reservas? ¿Ustedes creen que lo que nosotros les estamos vendiendo, ellos no lo están acumulando? No es que necesiten, ¿sí? Si hacemos el análisis. Están acumulando el gas barato que les vendemos, ¿sí? Y ustedes saben que también del gas salen muchos productos industrializados, solo con el gas. Y eso es lo que van a hacer Brasil y Argentina. ¿Sí? Tomando en cuenta estos beneficios que les van a dar a ellos, la cuestión de los productos que se exportan a ese país. 7 temas de estudio de la economía internacional que vamos a ir a analizar. Primero, las ganancias del comercio.
cuando los países venden bienes y servicios entre ellos, se produce casi siempre un beneficio mutuo. Casi siempre. ¿Sí? Casi siempre. Si hemos hablado, cuando han visto la teoría que hemos analizado del, ¿cómo se llama? Esta teoría, se me fue la palabra. Mercantilista, perdón, cuando hemos visto la teoría mercantilista, cuando uno produce un bien, pero es producto acabado, ¿sí? Puede hacer el intercambio. Ahí no hay mucho de ganancia uno con el otro. Pero vuelvo a mencionar, si hablamos de ganancias de comercio, es obviamente, si exporto un producto terminado de consumo directo, sí puedo ganar si importo otro producto de consumo, pero si importo materia prima, exporto materia prima, muy difícil que sea competitivo, ¿verdad? Es por eso que indica aquí casi siempre es un beneficio mutuo. Los beneficios pueden estar en el comercio internacional de bienes o en las finanzas internacionales. Últimamente la inversión extranjera directa es uno de los beneficios que más buscan las economías emergentes y las economías desarrolladas. Si hablamos de inversión extranjera directa, transnacionales que van y abren sus fábricas dentro de los países, ¿qué hacen ahí? Obviamente utilizan, ambos ganan, ¿no? Utilizan la mano de obra barata, tienen trabajo su gente, ¿sí? Se aprende de los procesos productivos de esa empresa. La empresa fabrica, tiene costos de producción bajos y puede importar como estrategia, si están en China, toda Asia, ¿no? Y de ahí importar a los demás países. La discusión a este respecto está en los efectos que puede venir sobre la distribución de la renta al interior de los países. Hablando de la renta, también muchos de estos países están utilizando que ciertas empresas transnacionales en un determinado tiempo no paguen impuestos, ¿verdad? Es más o menos como se estaba haciendo aquí o se está haciendo en el Parque Industrial Latinoamericano de Santa Cruz o en la ciudad del Alto de La Paz, donde a partir después de los 10 años se iban a pagar los impuestos que corresponden, es decir, como 0 impuestos los primeros 10 años, pero obviamente tenían que utilizar la mano de obra de los que trabajan o los que viven en ese sector. En este caso de Santa Cruz estamos hablando de guardias. Los patrones del comercio. Este es otro tema de estudios de la economía internacional. Estos son de difícil estimación. Por tanto, conforman una de las preocupaciones más grandes de los economistas. Desde Ricardo hasta las nuevas teorías del siglo XX, no existe una teoría absoluta y suficientemente robustas para hablar de los patrones del comercio. Hablamos del proteccionismo, es uno de los temas más álgidos de la política económica internacional. La discusión entre proteccionismo y libre cambio está más vigente que nunca. La balanza de pagos, este es el registro de las transacciones que un país hace con el resto del mundo y el diagnóstico de su estado en uno de los temas más trascendentales de la economía internacional. Hablamos de balanza de pagos, hablamos también de la balanza comercial, misma estaba comentando acerca de las exportaciones e importaciones, y esto es manejado a nivel internacional. La mayor exportación, ¿sí? Tenemos superávit. Cuando tenemos mayor importación, siempre vamos a tener un déficit, excepto, como comentaba, excepto tal vez las economías en desarrollo, como los Estados Unidos, ¿no? Es el país más importador del mundo, pero sus exportaciones en cuestión de valor de exportación, obviamente el valor va a superar a las importaciones, porque importan generalmente materia prima o ciertos productos y exportan productos terminados, tecnología con un valor mayor, ¿no? Entonces, ahí hay una compensación, ¿no? No es siempre que las exportaciones van a tener un déficit, perdón, un superávit, y no solo siempre las importaciones van a tener un déficit.
Determinación del tipo de cambio. El análisis de la economía internacional se encuentra con las características de la diferencia de monedas entre países, socios y su consecuente intervaloración. Este es un interesante tema que luego de la Segunda Guerra Mundial ha sido pan de cada día para los analistas de mercados internacionales. Tomemos en cuenta que el tipo de cambio es muy importante en todas las esferas del mundo. Muchos se dedican a la compra-venta de divisas y muchas veces se hacen millonarios justamente por esto, ¿no? Tomando en cuenta que hoy aún se mantiene como la moneda más fuerte el dólar, nosotros hemos estado estabilizados, como he mencionado un comienzo, dentro de la economía del gobierno. Algo que nos ha ayudado mucho es que nuestra moneda no se ha devaluado. El tipo de cambio con respecto al dólar se ha mantenido por muchos años y aún se sigue manteniendo. Eso ha sido algo también que nos ha ayudado para que la economía no se derrumbe, ¿no? en Bolivia. Coordinación internacional de las políticas económicas. Dentro de los nuevos parámetros de globalización, internalización de las economías, es innegable que las interconexiones entre las políticas económicas de los países puedan generar repercusiones de unos en otros al tomar ciertas decisiones. Tomemos en cuenta que dentro de políticas económicas internacionales estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo con bloques comerciales. Estamos dentro de la Comunidad Andina, veamos si vamos a continuar dentro del Mercosur, dentro de la Asociación Latinoamericana, que podemos considerarlo también como un bloque comercial. Tenemos los diferentes acuerdos de complementación económica de Bolivia con el resto de los países y también los diferentes sistemas generalizados de preferencia como el SGP Plus que tenemos con la Unión Europea. ¿Qué se tiene que hacer? Las coordinaciones necesarias y obviamente las personas o profesionales que vayan a estas negociaciones para coordinar tienen que tener el conocimiento necesario, ¿no? Algún momento les he comentado que después de algún acuerdo que se hace, Bolivia llega feliz, indicando que nos han aperturado el ingreso de todas las mercancías que tenemos en Bolivia. Y el país, pónganse la Unión Europea como un ejemplo, nos ha dicho, no, solamente nosotros queremos ingresar 20 mercancías o 20 productos a su país. Ahora tomen en cuenta qué exportamos y tomen en cuenta qué vamos a importar de Europa, ¿verdad? Como valor agregado, es difícil que justifiquemos 20 mercancías con todo el valor agregado y toda la apertura que nos han dado a nuestro mercado para que exportemos materia prima. Y la última, mercado internacional de capitales. Las necesidades de financiación y de inversión de los países han hecho que los temas relacionados con los acuerdos sobre capitales sea de extrema importancia para el analista económico internacional. Si nosotros nos ponemos a pensar y vemos que la mayor parte de los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, no cuentan con las garantías en relación a los préstamos que nos hacen a nivel internacional, los capitales que nos prestan, igual a veces nos sentimos felices porque muchos de los países dicen, no, estamos mal en ciertos aspectos, a Bolivia, a Perú y a Ecuador les vamos a reducir su deuda, ¿no? En un 50%. ¿Sí? Pero tomen en cuenta que esa deuda no es la deuda, no es el capital, son los intereses. Sí o sí vamos a pagar la deuda, sí o sí. Lo que nos están, lo que están haciendo que no paguemos es parte de los intereses, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos felices porque nos han reducido la deuda, entre comillas. No es la deuda, son los intereses. Y un 50% son millones y millones. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Muy bien, señores, hasta aquí va a ingresar, voy a preparar el examen para el día jueves con todo lo que han expuesto hasta el grupo número 3. Después de las exposiciones entramos a la evaluación
y después ya continuamos con el avance. ¿Ok? Espero que haya sido, me ha parecido muy buena las exposiciones y así medio resumido, ¿no? No tan resumido, pero es importante que conozcamos los conceptos básicos. Para eso estamos, ¿no? Ya les he dicho a un comienzo, no vamos a ser economistas porque esto, lo que estamos hablando, lo van a ver a diario, pero sí tenemos que tener los conceptos básicos, por lo menos para poder expresarnos en algún momento o hacer algún estudio, porque todo esto se puede llegar a hacer hasta una nueva teoría, ¿no? Una nueva teoría económica. Bueno, en realidad los que conocen comercio internacional o algún economista que conozca comercio internacional podría hacer estos tipos de cálculos, ¿no? Con una nueva teoría, utilizando obviamente las teorías antiguas. ¿Ok? ¿Alguna consulta, duda, pregunta? Con los que están durmiendo. El examen dicen a qué hora va a ser. De 9 a 9 y media. ¿Sí? Empezamos 7 y media, hasta que ingresen, vamos a ver un video. La exposición del grupo 4. Si acabamos hasta las 9, ingresan directamente a la evaluación. ¿Está bien? De 9 a 9 y media. Solo un grupo vas a poner, ¿verdad? Sí, el grupo 4. Ya hemos expuesto hasta el 3. No se olvide, Pamela y Yolanda para el grupo, para la exposición del día jueves. Y el jueves se apertura. Sí, sí, Héctor. Una preguntita, Licen, sobre el tema de los videos que hemos estado presentando a un inicio y que cada persona estaba con fecha, se ha postergado, se ha movido, pero yo me perdí, Licen, en el video que yo tengo que mostrar. ¿Me podría repetir, por favor, la fecha? Lo suspendió. Vos te has perdido desde que no has venido a clase. Estás perdido. No, yo lo suspendí. Solo Anabel ha hecho la exposición. Bueno, solo ha presentado, pero bueno, va a tener su regalo de Navidad. Pero lo he suspendido porque justamente vamos a tardar un poco y más con lo que hemos retrasado, digamos, las exposiciones. Y bueno, yo voy a presentar, pero si alguien tiene algo tal vez que interese o nos interese, me puede decir ese momento, tengo algo para presentar que me ha parecido muy interesante, obviamente referente al comercio internacional o lo que estamos viendo, ¿verdad? Que hay un montón. Y es por eso que, ya, perfecto. Como Héctor ha dicho, suscríbanse, y es verdad, ¿no? Cuando ven un buen video, lo que no hacemos es suscribirnos y después no sabemos dónde encontrar ese mismo video o algo así, ¿verdad? Entonces, sí, suscríbanse, no es obligatorio, pero sí hay, ¿qué les digo? Si hay personas que hacen este tipo de videos y son muy buenos y tienen muy buena información, muy buena presentación, además, ¿no? Entonces, para ir aprendiendo y conociendo un poco más, sería importante que se suscriban a todo lo que viene. El YouTube tiene muy buenos tutoriales en todo. Porque ustedes no aprenden, como cuando hemos empezado, cómo se maneja el Moodle de la plataforma, ahí paso a paso en YouTube, ¿verdad? Y nos preocupamos en otras cosas, menos en buscar información que nosotros mismos podemos encontrar. Y como ha dicho Bismarck, rescato eso. Tenemos que actualizarnos, tenemos que ser mejores para brindar y tener nosotros nuestra competencia a nivel de lo que hacemos diariamente. En lo personal, en cuestión de empresa, para que podamos lograr más objetivos en nuestra vida, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Están abrigados todos? Muy bien, abríguense. Sería listo. Listo, que esté bien. Listo, Tommy. Chao, chao. Nos vemos entonces el día jueves, ¿ya? 7:30. Buenas noches. Hasta luego. Chao, 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 señores.